¿Qué tal? Es que estudié a fondo el parcial Escuadrón 731. 701, ese es un narcotraficante. Ese no sé si es ese, ¿no? El escuadrón 731 de artes. Algo es de japoneses. ¿Japoneses? Es lo mismo que los nazis, pero más chinos. Pero con nosotros con arroz. A no ver, eran japoneses. No, la neta creo que se celebraban más que los nazis. Sí. Y ahora todos tienen a los japoneses. Fíjate que cuando estaba estudiando ese tema, lo ves que ahorita tenía. Oye, aparte que no nos ven porque dices cosas como eso. No es cierto. Súbele. ¿Ya se está transmitiendo? Ahorita, ya, ahí se ve. El chiste de la pasa, güey. Acabo de ver tu mensaje. ¿Es ese? Ahí. A ver, me peinan y yo me pongo. Para platicar de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, leyendas, junto a noticias, enigma, 300, atrévete a descubrir qué hay más allá de lo visible. Buenas noches amigos, bienvenidos a Enigma 1300, el programa que se encuentra en el universo del misterio. Pues la mayoría tiene un concepto, ¿verdad?, de los japoneses, de una cultura muy desarrollada, muy perfecta, ¿verdad? Pero existen dos tipos, el de antes de la Segunda Guerra Mundial y el de después de la Segunda Guerra Mundial. En el dossier de esta noche tenemos el Escuadrón 731, el peor lado de la guerra, que al día de hoy, pues, todo lo que se hizo, pues, al fin y al cabo, sirvió también para la ciencia y la medicina, ¿eh? Y a algunos los ha espantado, ¿verdad?, todo esto, pero todo este tipo de crímenes es conocido como lesa humanidad, ¿sí? Y, pues, comenzamos. Hoy, pues, me acompaña, como siempre, Hasmana Armando Reséndiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ahí estoy ya. Muy buenas noches, muy buenas noches. Viernesito más hechos. Ahí no me escuchaba, pero ya arreglamos el problema. Así es, un tema, híjole, bien controversial, ¿no? El Escuadrón 731. Y pues vamos a ver qué va saliendo aquí conforme vayamos avanzando durante esta pequeña hora que tenemos para transmitir. Y también nos acompaña Inana Lira. Buenas noches. Pues yo la verdad vengo muy sensible porque sí fue un tema muy fuerte para investigar. Sinceramente es algo que ya había escuchado, pero no me había metido tanto. Entonces sí, al menos tengo sentimientos, no como estas personas de las que vamos a hablar. Y aquí tenemos como cada viernes, excepto el viernes pasado, qué bueno que nos acompañas aquí nuevamente, Arnulfo Andrade. Buenas noches. Jóvenes, un gusto estar de nuevo aquí, como cada viernes, a excepción del pasado, con un tema más sumamente interesante. Creo que, como ya lo comentaron, creo que ya no hay más presentación que hacerle a este tema, pero que quisiera dejar algo en claro, ¿va? La historia no siempre es como nos la cuentan, y definitivamente la parte importante de la historia siempre la cuentan los que ganan, porque los que pierden, pues no tienen nada que contar. Pero en este caso creo que tenemos un tema bastante interesante sobre el Escuadrón 731. Sí es. Empecemos, ¿verdad?, con los orígenes. ¿De dónde sale, verdad? ¿De dónde sale esto? Pues el origen de esta, pues, viene desde cuando Japón empieza a expandirse, ¿verdad? Japón, pues, como recordamos, es una isla. En una isla, pues, no hay tantos recursos.
ellos dependían mucho de lo que les mandaban, así fuera metales, madera, petróleo, todo esto. Entonces ellos empiezan a querer expandirse a territorios. En septiembre de 1931, pues invaden la región de Manchuria en China, norte de China, y ahí ponen un estado, ¿verdad? Un estado títere, sí, pues que iba a estar comandado por el emperador. Desde ahí empieza. Hay que, bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí lo vamos relatando poco a poquito y luego ya vamos comentando. Sí. Hay que hacer énfasis que esto pues sí fue durante la Segunda Guerra Mundial y pues fue uno de los, ¿cómo se dice? Tácticas de guerra, más que nada de Japón para, si igual pues, en la guerra lo que se busca es extender tu territorio lo más posible, también para no ser tan vulnerable al momento de ser atacado. Así es. Y algo a destacar va, ¿por qué unidad 731 o escuadrón 731? Creo que los nombres claves pueden variar, pero lo importante es saber que fue un programa encubierto de investigación de desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante esta Segunda Gran Guerra. Que es lo que Ishii pues proclamaba, ¿verdad? Hiroishi, que decía, es que queremos ganar a los otros ejércitos. Nuestro ejército no es muy numeroso. Para empezar, pues los chinos fácilmente, ¿verdad? Con su ejército los podían aplastar. Entonces a él se le ocurrió, pues, vamos a usar enfermedades para debilitarlos. La mencionada guerra biológica, ¿no? Así es. Que realmente estos métodos son muy, no se requiere, ¿cómo explicarlo? O sea, no necesitas como que prácticamente invadir, ¿no? O sea, con ciertos agentes vivos o vivos, pues, bueno, realmente estos agentes son vivos, pero me refiero a que plagas abundantes como bichos o cosas así, que son detectadas a comparación de otras que pueden ser anaerobias. Eso es lo que me refiero. Sí, pues vamos. Pues en torno a 1932, ¿verdad? Es cuando nace pues, este grupo de investigación antiepidémica, ¿verdad? Y no era como que una pequeña región, o sea, ellos tenían todo esto, era digámoslo así, una pequeña ciudad, ¿verdad? Ahí, porque tenían todo, o sea, estaba muy bien organizado y todo, no fue así como que Shiro Ishii fue el que llegó y empezó a hacer experimentos en un cuarto, ¿verdad? Estaba muy bien planeado, incluso él quiso que fuera de Japón este laboratorio, pues para no tener ningún tipo de restricción con las leyes ni con todo esto, ¿verdad? Porque principalmente él tenía pensado desde el principio hacer los experimentos con personas, ¿no? Los cuales empezaban a agarrar, pues desde, primero eran presos, eran condenados a muerte y todo esto, ¿verdad? Sí. Que ya después va escalando más y más, ¿verdad? Sí. Ahorita lo comento. Sí es. Y pues ahí empieza todo, ¿verdad? Así, construcción de todo esto. Fíjate que algo de lo que me llama mucho la atención, yo sinceramente desconocí el tema, ¿verdad? Cuando lo propusieron aquí en la mesa, nosotros, ¿verdad? Tema y demás. Yo desconocía totalmente lo que era, o de lo que involucraba esto, ajá, exactamente lo que se trataba. Y sinceramente estamos acostumbrados por la historia, como decía Arnulfo, que está contada por la parte de los que ganaron, que los malos siempre fueron pues, alemanes, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, no nos cuentan esas pequeñas cosas que se nos quisieron ocultar, porque esto no se quería, no querían que se saliera pues a la luz. Y no, trataron de ocultarlo, de hecho, desde el 45 hasta, se empezó a saber por ahí de finales de los 80. Sí. Estaba oculto desde un principio, desde que en la construcción fue hecha y nombrada un aserradero, y no sé cómo se dice, pero era como una purificadora de agua. Es que y también era un... Ishii había inventado un aparato para purificar el agua. Incluso fue hasta con el emperador y le dijo, mira, yo estaba en el evento, incluso mira,
mis orines, los voy a vender, tómatelos. Sí, Claro que el emperador le dijo, estás loco, ¿verdad? me voy a tomar los míos. Pero, sí, no, sí, o sea, sí. Pero, o sea, funcionó, ¿verdad? Sí. Y Ahí es cuando se dieron cuenta y le dieron todos los medios pues para financiar todo esto de la purificadora de agua. Y lo que, pues, creo que lo más triste es que, es un tema tan, pero tan robusto, que son temas que debemos tocar con mucho cuidado para no herir sensibilidades, pero las personas que utilizaban variaban desde niños recién nacidos hasta adultos mayores, mujeres que eran acosadas contra su voluntad, las usaban a método de crianza para experimentar con los fetos. Entonces era bastante bizarro el tema que se manejaba en torno a este escuadrón. ¿Y por qué se encubrió? ¿Por qué hablamos de la parte que decimos? Es que la historia la cuentan los que ganan. Porque se dice que Estados Unidos, al darse cuenta de todo esto, protegió los intereses de todas las investigaciones y decidió proteger a todas las personas que perpetraron estos hechos tan violentos con el afán de que les dieran todos los resultados de las investigaciones que se hicieron en personas. Desde mutilaciones, personas que operaron vivas, personas que dejaron morirse, que se morían de hipotermia, frío, bebés, a personas que les inyectaron sangre de animales para ver cómo reaccionaban, personas que les abrieron partes y cercenaron partes de su cuerpo para ver cómo reaccionaba el cuerpo a una falta de cerebro, falta de hígado, falta de pulmón, experimentar las emociones. Y creo que me estoy yendo conservador con todo lo que estoy diciendo. Y sabes que lo triste es que al principio todo fue con personas que eran criminales de guerra, eran presos, eran personas con pena de muerte, pero con el tiempo pues se fueron terminando estas personas y es como empezaron a utilizar pues otros ejemplares, como mencionabas, mujeres embarazadas, niños, personas que pues no tenían un crimen tan malo como un robo mínimo y aún así todas terminaban en lo mismo dentro de esta unidad y pues sufriendo cosas horribles. era una cosa así, pues, bien extrema, porque al principio decíamos que era con presos, cuando empiezan pues, a quedarse sin esto, pues es donde empiezan ellos incluso a ir a los pueblos de China y a agarrar gente, ¿verdad? Raptar. A raptarlos exactamente para esto mismo. Estaban muy bien organizados, de hecho, ¿eh? O sea, había varias. Eran militares, ¿no? No, y no solo porque eran militares, el gobierno apoyaba fuertemente el tema de que se realizara, porque había fondos para estas investigaciones. No escatimaban en fondos para estas investigaciones sobre humanos y Otra cosa triste era que, o sea, incluso por el hecho de querer experimentar con bebés, hacían que los mismos doctores o las mismas personas de ahí cometieran abuso en contra de las mujeres para poder tener este medio que vendrían siendo fetos y bebés. Sí, dice que incluso ellos mismos organizaban este tipo de actos, ¿verdad? Para tener, pues, siempre, pues, material, ¿verdad? Porque ellos los consideraban materiales. Exactamente. Sí, fíjate que una de las cosas que ahorita que ya mencionando las mujeres embarazadas y los bebés, algo que me llamó mucho la atención es que la gran mayoría de los especímenes de prueba tenían una fecha pues, como de caducidad. O sea, a ti te vamos a usar nada más hasta esta fecha y ya después de ahí ya no creo que estés vivo. Pero las mujeres embarazadas tenían más tiempo porque necesitaban aprovechar el feto que estaba ahí. Entonces, muchas veces tenían que esperar a que las mismas mujeres dieran a luz para poder ya terminar con ellas. Y algo que resaltan bastante, creo que es importante mencionar, antes de todo, es que estaban tan bien organizados que este escuadrón tenía divisiones, el cual se encargaba de cada una de estas cosas. Pero antes de empezar a fondo con las divisiones, ¿qué le tocaba hacer a cada persona? Nos vamos a ir a un corte.
Sí, ahí volvemos en Enigma 1300. No, mi intención no era jalarte el hilo, solo te quería jalar el cabellito que traía. No, pues que se venía todo pegado. Así es. Híjole. Pues, este tema está. Es que, ¿sabes? Quiero dejarme ir, pero Sí, yo pero también. no se me censuren. Esa de las divisiones está chida, si las traes, ¿verdad? Ujú. Ok. Son 8 divisiones. Ujú. La señora ya está por ahí, medio frío la señora. Sí, medio que. Quiere estar ahí también en primera plana. Y este tipo era, hombre, Primer plano el eres tú. Shiroishi, ¿verdad? Shiroichi. Era canijo No, porque desde, soy negro. desde chaval, ¿verdad? Desde, Estás oscurito. Shiroichi, comandante del escuadrón 731. eran, no, estaba canijo todo lo que hacía. O sea, ahorita que escuchen todo lo que hicieron y lo que se supo, ¿verdad? Sí, También. porque realmente pues, hay cosas que se debieron haber censurado. De hecho, se dice que muchos de los medicamentos que conocemos ahora Gracias a eso. fueron gracias a esto. Pues, No, y sí, porque también a los nazis se les adjudican mucho avance en la medicina por los Ah, actos que hacían. cuando entró Rusia a parar todo entró Estados Unidos, Lo de Japón. no lo de los nazis. Ah, Igual aquí también fueron los rusos los Pues que, que era los que pararon. Entonces, cuando entra Estados Unidos a Alemania, lo que hace es instituir la operación Paperclip. trabajan para mí. Bueno, estamos de regreso, amigos, nos quedamos aquí con lo que nos iba a contar. Correcto, para las personas que apenas nos están sintonizando, hablamos precisamente del Escuadrón 731, un escuadrón que inicialmente se dedicaba o trabajaba en un laboratorio de investigación y prevención de enfermedades. Sin embargo, pues llevó más allá del método de investigación y lo diversificó, ya que este escuadrón pues, no se ocupaban todos de lo mismo. Estaba conformado por 8 divisiones y empezamos. La primera división efectuaba investigaciones sobre la peste bubónica, cólera y entre otras enfermedades como la tuberculosis. Era la división de los médicos, por así decirlo, ¿verdad? Que era lo que se empleaba en seres humanos, ¿sí? Con el fin, ¿no? Se construyó una prisión con capacidad de 300 a 400 prisioneros para investigar con ellos o inyectarles o acercarles estas enfermedades para ver cómo reaccionaba el cuerpo y lo seccionaban. Esta persona la enfermamos aquí, vamos a ver de qué manera le da a los hombres, a las mujeres, a los niños y medían chino. también. Sí. A otro chino. Y luego también dicen que al principio los tenían muy bien alimentados, hidratados, o sea, los trataban de tener sanos para poder saber cómo el cuerpo iba deteriorándose con las enfermedades, tanto en una persona sana como en una persona que no. Que estaba desnutrida, que padecía obesidad, que le faltaba una parte, etcétera. Y eso estamos hablando únicamente de la primera división. Pues es que realmente actualmente, respecto a medicina, es algo que se te pide, que estudies a especímenes vivos y sanos para que sepas cómo puede reaccionar una enfermedad. Claro, ya ves que experimentamos en ratones, los conocemos como en ratas. Tienen que estar sanos. Correcto. Lo comentaba Inana hace un momento, era un aserradero y se referían a ellos como troncos. Ellos preguntaron, ¿cuántos troncos cayeron? Se referían a los prisioneros de guerra que llegaban para experimentar con ellos. La segunda división se ocupaba de probar las armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de aparatos para esparcir agentes patógenos y parásitos. Esto era cómo convertir, ¿verdad? Estos patógenos que ya habían creado, ¿verdad? A un arma, exactamente. ¿No? A cómo los podían distribuir.
Pero pasamos nuevamente a las divisiones que eran las encargadas de decir, ¿cómo vamos a ir manejando esta situación? ¿Quién se va a hacer cargo de qué? La división 3 se ocupaba de producir proyectiles cargados con agentes patógenos. Estaba pues en todos los tipos de estados, ¿verdad? Ya fuera en bombas, porque también ese era otro método que de prueba. Amarraban a las personas en estacas y les ponían todo tipo de bombas cercas para ver qué tanto daño hacían. Probaban incluso las armas, ¿no? Las armas con la gente. A ver, si trae equipo táctico, ¿qué arma es más letal? ¿Cuál más efectiva? Llegaron a probar incluso las palas que traen. A ver, si estoy en una pelea así y ya no tengo armas, mi único recurso es la pala, entonces, ¿qué tanto voy a tardar yo En golpeando matar a a una alguien? persona. ¿Cuánto voy a tardar, verdad? En Tenían acabar? muchas dudas y planeaban Es que responderlas no con eran gente. dudas. No. Era malicia porque, haz de cuenta que cuando hacían las vivisecciones, ¿verdad? Que era abrir una persona pues viva. Al momento de que estaban ahí, pues claro que la persona iba a fallecer. Entonces era de que estaban así, a ver, yo creo que ya no le falta mucho para irse. Ah, pero ¿qué pasa si ahorita que está así le corto una mano? ¿Qué pasa? O sea, eran cosas que le salían así, que se les ocurrían y vamos, Eran o sea, dudas. ya está aquí, vamos a hacerlo. Sí, o sea, ellos tenían muchas dudas del qué pasaría así, qué pasaría así, qué pasaría así, y planeaban responderlas todas con estas Y la personas. primera prueba que les soldados era con la bayoneta. Les ponían una persona en el poste y le decían, ves, tienes que encajarle la punta, se ponía enfrente del rifle para que veas más o menos qué tanto tienes que. Y eso era lo primero que les ponía. Y no solo con bombas, se habla también de que experimentaban en el fuego. ¿Cuánto tardaba el fuego en desvivir a una persona? ¿Cuánto tardaba una persona en el agua antes de ahogarse? ¿Escucharon gritos? No, era una nota muy- No, hombre, era- creo que ya vienen por nosotros por estar hablando de este tema. Tenemos un comentario aquí en la Anocheciendo en Tartlín, dice Antonio Cervantes. Saludos a Eche, Armando, tema interesante. Ah, mira, nomás a ellos dos. Saludos. Saludos. Nomás a ellos dos te mando, ¿eh? Tú, Arnulfo. Sí, sí. Ya me voy a poner totalmente. Bueno, la división 4 producía diversos materiales para los experimentos, ya que, como saben, había muchas maneras de camuflar las enfermedades y las maneras de diseccionarlos, las herramientas, el tipo de herramientas que iban a usar para desvivir a la gente, que era lo que comentaba ahorita Enki, entre muchísimas cosas. La división 5, que era algo que también comentaba Enki ahorita, entrenaba a los nuevos integrantes del personal. Es decir, hay un relato, creo que es bastante fuerte ese relato, voy a tratar de no tocarlo tan a fondo, pero una persona llegó y le tocó hacer experimentos con un ser vivo, man. Dice que cuando lo trajeron era un prisionero de guerra que venía tranquilo, lo pasaron esposado y él tranquilo, pero empezó a gritar cuando esta persona sacó el listo. Entonces, pues se puso mal, amarrado, le hicieron una incisión de tórax a estómago y completamente vivo y sin anestesia. Entonces, únicamente para ver cómo reaccionaba, cuál era su cara, hablaba de que los gritos eran algo que jamás había escuchado en su vida. Y esto fue en el primer día de trabajo. Primer día, sí. No, y luego un punto Porque importante también- que teníamos que ver era por qué lo hacían sin anestesia, era también para saber qué tanto soportaba una persona el dolor. El umbral de dolor. Y eso pues entre mujeres, hombres, niños, bebés, pues a todos y cada uno de ellos pues obviamente tienen un nivel diferente, pero pues ellos también era lo que querían saber. Y era, Sí, definitivamente, como lo decían, podrían rayar en que eran experimentos, pero no estaba demasiado cuerdo el experimento al decir, por ejemplo, que dejaron que alrededor de 12 niños murieran de hipotermia, nada más para ver qué tanto aguantaba un cuerpo recién nacido a la intemperie. Un saludo para Francisco Rodríguez. Saludos, men. Gracias por sintonizarnos. También saludo para Adri Salazar, que nos está viendo desde Anocheciendo. Saludos.
Entonces, continuamos con la división 6, Sí. que era la unidad de pertrechos. ¿Qué son los Ujú. pertrechos? Así es lo que es la comida y todo esto. Sí. Sí, la comida, los medicamentos, todo lo que hiciera falta, ¿verdad? La comida de los soldados, de todo el personal que trabajaba ahí. Esto es lo que viene siendo. Y la división 7, aunque no lo crean y resulte difícil de creer, era la unidad médica. O sea, tenían médicos atendiendo personas que desvivían. Que era más bien para el personal, ¿verdad? No para los, porque incluso ellos decían que no iban a desperdiciar una bala en una persona que de todos no se iba a morir. Incluso a veces iban y los aventaban todavía con vida a los pozos donde los tiraban. Y es que no, ¿ves? ¿Cómo vamos a gastar una bala en una persona? Ya. Y la unidad 8 era la unidad administrativa. Que por supuesto, claro que tenían que saber cuáles eran las directrices y quién iba a mandar, cómo se iba a hacer qué, y también existía una unidad administrativa que regía todas las siguientes divisiones en medida de la dirección de este hombre llamado Shishiro Ishi, comandante del escuadrón 730. Fíjate que, pero ya analizando todo, ¿no? Ujú. Fíjate que una de las cosas que me llamó, bueno, que tiene lo perturbador de ese güey, ¿no? Uno de YouTube muy famosillo, ¿verdad? Yo no digo eso. eh, que menciona, ¿no? Uno de los cargadillos también de ahí, que se llama, ¿por qué tenía el nombre? Shinosuka. Sí, que hacía, cuando hiciste una mención de cuántos troncos cayeron, él dice esta frase, dice, eran troncos para mí, no se consideraban humanos, eran conspiradores o espías. Fíjate qué tan traumados, ¿no? Tenían que estar como para pensar que niños eran espías, ¿no? Así que ya estaban muertos, ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. Y está escrito que Entonces, que salió- persona que entraba no salía con vida. Ah, sí, porque incluso había visto que quisieron, que varias veces, ¿verdad? Pues las mismas personas que estaban allí encerradas llegaron a intentar hacer fuga, Ah, sí. pero pues que no podían ni de la primera puerta. Sí, claro. De hecho, lo narran como si fuera una película de ciencia ficción, que una persona se empezó a convulsionar, uno de los prisioneros, atrajeron la atención del guardia, entró y lo sometieron y quisieron salir, pero pues igual, Sí, las sí. balas frías, papi. Sí, ándale, querían salir 2 y estaban esperando 15. Pues, Sí, pues no. Aparte que se dice que esa instalación era protegida de alta seguridad, aparte que tenía bardas de 3 metros. La caída a la salida de la barda era un pozo con cables electrificados. sí, y que todavía creo que había personal afuera todavía en caso de que pudieran salir del pozo. Entonces, era imposible. Realmente las atrocidades, si ven que estamos dudando y trabándonos para decirlo, no es porque no queramos decirlo o nos estemos trabando, que no vengamos preparados, sino las palabras correctas. correcto, porque Sí. la atrocidad realmente que implica este tema es bárbara y pues no quisiéramos que nos censuraran, ¿no? O sea, realmente estas personas, las extremidades de los prisioneros que eran amputadas, lo hacían con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Entonces, algunos miembros que quitaban de las personas eran vueltos a unir del lado contrario del cuerpo, a ver cómo reaccionaba. Otras veces las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados después descongelados para ver los efectos de la gangrena y se los trataban de poner a ver si se podían reintegrar al cuerpo. Todo esto vimos. Y lo de los misiles que decían que mandaban los misiles con insectos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Eran unas vasijas de barro, ¿verdad? En las que estaban estos insectos, ¿verdad? No eran lanzadas exactamente misiles, eran un tipo de misil que lanzaba y se apagaba, y pues al caer, la vasija se quebraba y salían todos los... Sí, que ya es cuando empezó a decir
Y como que dice, pues no era una guerra biológica, ¿verdad? Pero pues ya empezó. Ah, sí, era una M. Ah, sí. Era una M. Ay, De parte la vuelve a cambiar. Saliendo ahorita. Entre yo estoy cerca. Porque seguimos rápido. Con eso es lo que estaban, que empezaron a atacar al suelo y hacerse la emoción. Sí, regresamos. Quedamos, estamos diciendo lo de Las vasijas. las vasijas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, te hacía mención que, bueno, ya sabemos que estaban ahí en un lugar, ¿verdad? Estaban ahí en el invadido China, el invadido China, y es donde se habían alojado para hacer esos tipos de experimentos. Lo habíamos mencionado desde que, bueno, ¿no? ¿Qué lo mencionaste? Otra vez, ¿sí? Bueno, que ahí es donde hacían todo este tipo de atrocidades, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Entonces, posteriormente, Edge, y ahorita antes del corte nos había mencionado que arrojaban con misiles vasijas y estas contenían insectos que ya estaban trabajados o incluso ya se estaban, bueno, y Nana había mencionado fuera del corte que se estaban preparando para Una guerra biológica. la guerra biológica. Y es que empezaron con esto de los piojos porque pues era una manera más fácil de esparcir las enfermedades que infectando a una sola persona y que se fuera a dar la vuelta. Hacían lo de las vasijas también porque si lo aventaban con bombas directamente pues se incendiaban y pues morían los insectos. Tenían un criadero de ratas que eran con las que se propagaban más los piojos y poder recolectarlos de ahí. ¿Y sabes la cantidad de patógenos que llegaron a tener? Muchísimos. No, o sea, eran así de que llegaron a cultivar hasta 300 kilos mensuales cuando estos patógenos se miden por gramos, ¿verdad? Ajá. Imagínate la cantidad de ratas que debieron tener ahí. ¿Ah? Sí, y Se dice Suficiente como incluso, para poder matar a todo el mundo. se dice incluso que si ellos hubieran querido, hubieran podido acabar con la humanidad fácil más de 10 veces. pues afortunadamente lo usaban de manera controlada. Y digo Sí. controlada porque, o sea, no se les salió de, hasta eso hay que Ajá. reconocerles que no se les salió de control a nivel pandemia, porque lo controlan muy bien. Yo pienso que es por los métodos que usaban para infectarlos. Por ejemplo, los prisioneros eran inyectados con suelos contaminados, con estos agentes patógenos, perdón, aparentando ser vacunas, Y no se les salió de control como a otros. como a otros que nos hicieron usar cubrebocas, por favor. Sí, pero esto les inyectaban los patógenos y les decían que eran vacunas, o sea, ni siquiera decían, vamos a esparcirlos a ver qué pasa. No, o sea, convocaban a todos, a ver, personas, todas las edades, vamos a poner una vacuna porque viene un frente frío y a formarse. Y a todos esos les inyectaban patógenos, sin importar si fueran niños, mamás, personas embarazadas, todo, solamente para ver cómo funcionaba. No tienen ese Fíjate que lo tipo. que más me sorprende es la cantidad de personas que estaban involucradas en esto. O sea, que tantas personas tuvieron que insensibilizarse para poder seguir las órdenes de esta persona malvada que estaba acá. Pues es que también a ellos los tenían trabajado bien psicológicamente, ¿verdad? O sea, porque incluso se llegó a comentar que los que no accedían a todo esto, pues incluso eran usados también como material. Sí, prácticamente los dejaban como que pues no hay de otra, o haces esto o vas a ser parte de ellos. El tan mencionado pela su cuello. O Sí. como tabla.
y eran, pues, las instalaciones no eran pequeñas, ¿verdad? Se dice que ocupaban no. alrededor de unos 150 edificios, Así ¿sí? es. En los que pues había personal, laboratorio, estaban las calderas, la zona de pruebas, incluso había un bar, incluso a Ishi le gustaba mucho ir a los burdeles, había un burdel ahí, ¿sí? Y con todas esas enfermedades por ahí, había un burdel ahí. Sí. Controlado. Controlado. Pues, Pues sí. Y realmente ellos no tenían ninguna restricción de lo que quisieran hacer, ni con mujeres, ni con niños, ni en burdeles, ni en calle, ni en ningún lado. Entre otros experimentos que se hicieron, algunos prisioneros fueron colgados de cabeza, colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse y ver los resultados. Decía que otras personas las apretaban tanto para ver si era cierto que se les salían los ojos, las cuencas de los ojos. O sea, nada más por pura malicia. Pues realmente eso lo considero malicia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones para ver si lo lograba filtrar. Entre otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían para ver cómo reaccionaba el humano al cero oxígeno, entre tantas atrocidades. Podría continuar, la lista es larguísima, otras cosas pues que desafortunadamente no puedo comentarles. Pues casi cualquier cosa que se les pueda venir a la mente ahorita. Yo creo que hasta lo que uno no se puede imaginar. no, y a veces eran cosas que en el momento se les ocurrían, tenían a una persona ahí para una cosa y decían, ay, a ver qué pasa si esto, a ver qué pasa si lo otro, y ahí mismo lo ejecutaban. Fíjate que dentro de los avances de la medicina, que es lo que comentábamos, ¿verdad? Mucha de la medicina que hoy tenemos, que realmente nos funciona, fue en base a esos estudios, aunque no queramos admitirlo. No digo que esté bien, definitivamente no está bien. Y yo creo que los que se quedaron con esos grandes secretos se han de amparar o han de tener su conciencia tranquila por eso. Pero, por ejemplo, dicen que también se inyectó agua de mar en algunos cautivos, ¿verdad? Para determinar si se podía usar como sustituto de agua salina. O sea, ¿a quién se le ocurre decir, vamos a agarrar agua de mar y vamos a meter a ver si le funciona? Quiere decir que hicieron absolutamente todo lo que les pasó por la cabeza. Todo. No tenían límites, no tenían ese sentimiento de ética con las personas. Y es que las pruebas eran exhaustivas, ¿verdad? O sea, en una bodega de estas que a lo mejor cabían alrededor de 300 personas, ¿verdad? En la mañana despertaban, no sé, y estaban las 300, ¿verdad? Pero para el final del día, en esta misma, donde estaban estas 300, ya nada más quedaban entre 12 a 15 personas. O sea, era muchísimo lo que se hacía. Por eso, y el número de víctimas, pues no, es incalculable porque incluso ellos tenían un sistema en el que medían así de, empezamos con el primero, 101, 102, y se dice que llegaban más o menos aproximadamente hasta 1500 y volvían otra vez. Sí, porque pues iban a ir acabando, me imagino, Sí. ¿no? O sea, Pues nada más de lo que incluyó la distribución de patógenos en China se habla de 400,000 personas. Nada más en un par de pruebas. Que era lo que decían ahorita. O sea, si tenían tantos patógenos para probar cuántas personas no fallecieron. Se decía incluso que la expectativa de vida ahí dentro era de 2 meses. O sea, de persona que llegaba ahí, o sea, ya no iba a salir. A excepción de las embarazadas. correcto, de las personas embarazadas. Nada más. Que O de las esclavas sexuales, ¿no? También. Sí, pues con las que hacían pruebas hasta que probaban personas con diferentes enfermedades sexuales, tratar de combinarlas a través del acto para ver qué era lo que tenían como resultado, qué traían. También dicen que que personas que ya tenían todas esas enfermedades les practicaban la disección, los abrían para ver cómo les afectaba por dentro esta enfermedad. Y pues también hacían pruebas para saber cómo, o sea, al inyectarles una cura o al tratar de ponerles un tratamiento para saber cómo esta enfermedad podría vencer al tratamiento o a las supuestas curas. Sí, O sea, incluso tratar de que no es que hubiera hacían los cura, que no patógenos hubiera- más fuertes. O sea, si Ajá. veían que, este ya sobrevivió a eso, drenale la sangre, este vato, ¿verdad?
tiene para la vacuna. Igual cuando alguien le pegaba el patógeno y le afectaba muchísimo, era igual, mira, aquí ya se hizo más fuerte con él. Frénale la sangre Buscaban y la vamos manera a de buscar hacer, hacerlo de más hacer la fuerte. enfermedad más fuerte. Sí, exactamente. Siempre se buscó el eterno sueño, ¿no? Vamos a crear al guerrero perfecto, que no le duela y ni le haga nada. Es que incluso se decía que hacían experimentos de hibridación, ¿verdad? Ujú, Con simios. Sí. Y es que, pese a todas las cosas atroces que puedas pensar, no solo era disecciones, no solo era experimentos, sino también jugaban con la parte psicológica de las personas a niveles que, pues, sí son incomprendidos. Y lo digo a lo mejor yo porque no sería capaz de hacerlo, no sé qué pensaban ellos, pero por ejemplo, dicen, Hay muchas, ¿sabes? Incluso con los lanzallamas, ¿verdad? Llegaron a probarlos. Era... Había explosivos que dicen que tenían un gas que provocaba gangrena, que Sí. provocaba la necrosis en la piel. También para ver, pues, como que de aquí a cuántas personas podríamos afectar con una bomba de estas. Y pues sí, pues las lanzaban dentro de un grupo de personas a ver cuál era el alcance de este tipo de armas. Sí, prácticamente toda arma que usaban era probada antes, ¿verdad? Y con estas personas, ¿verdad? Conejillos de indias. Sí. Totalmente deshumanizados, totalmente personas que estaban ya muy insensibles. Yo no puedo pensar, o sea, a qué grado de maldad puede llegar a una persona nada más por el hecho de querer saber qué pasaría, qué sería de. ay, no, si es que la verdad es que por donde le busques definitivamente sí, Todo está mal. todo está mal y los límites que puede alcanzar el ser humano cuando quiere investigar, creo que lo que la gente lo que la historia nos ha enseñado es que las personas que no conocen su historia están condenadas a repetirla. Entonces debemos de tener cuidado y hacer conciencia que todo esto existe y existió en algún punto de la historia para que no caigamos en lo mismo. Y que muy probablemente sí existiendo, pero no sabemos. Sí, definitivamente. La guerra se ha transformado de muchas maneras. Ya ves que ahora utilizan la tecnología, como por ejemplo los drones, Ah, sí. de diferente manera. Ok, sí, continuamos. Fíjate que antes de que, bueno, en uno de los cortes que hicimos, habían mencionado que, que Japón tenía muchos planes, ¿verdad? Pero estos fueron opacados gracias a Estados Unidos, porque Estados Unidos tomó la maravillosa decisión de arrojar 2 bombas atómicas. Que de por sí, fíjate, ya habían sufrido mucho con todo esto y todavía Estados Unidos dijo, órale, sí. ¿Sabes, verdad? ¿Sabes? Pues órale. Eso, órale. Sí, las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Chile deseaba utilizar las armas biológicas, que es como comentas, en el conflicto del Pacífico, desde mayo de 1944. Pero sus tentativas fracasaron, como lo dices, en varias ocasiones, porque no tenían bien formulados los planes. O sea, realmente no había una estructura concreta de cómo iban a llevarlo a cabo. Entonces, la intervención de 1945 pues los hizo que abandonaran su trabajo deprisa y dejaron las instalaciones tal cual estaban. Sí, y que de hecho estaba viendo que todavía, Dime. creo que 2019 habían encontrado todavía como un tipo búnker hace poquito, o sea, no tiene mucho.
Bueno, ahorita continuamos con este tema más a fondo. Vamos al corte rapidito y regresamos. Radio Mexicana, comunicando. Oye, el muchacho que se comunicaba con ustedes de Argentina ya no hablaron. Ya no. No, porque ese güey es más, perdón, porque Marcelo es más paranormal. Él, entonces él está más al pendiente de cuando son cosas paranormales. Y el recuerdo de quien fue se transforma en infinito. Van también, ¿no? Ya me lo acabamos. Eso es un palo porque Libres para vivir. no podemos decir todo lo chido. Es que se va a ir en la plática y a veces no hacemos que nada. Sí. Para seguir platicando los sucesos están. Enigma. Regresamos, amigos, al último segmento de este programa. Pues definitivamente hay muchas cosas de las que no podemos hablar, muchas cosas que pensamos, sabemos, pero yo creo que estamos completamente conscientes de que durante la guerra hay muchas atrocidades, ¿verdad? Y se aprovecha la histeria colectiva también para hacer ese tipo de actos. Y pues que lamentablemente, pues de esta manera, pues en el futuro la humanidad se debe beneficiar. Sí, porque realmente, aunque uno diga que no, piense que no, pues sí, o sea, hay avances en la ciencia, en la medicina, particularmente, que se dieron gracias a este tipo de experimentos. Y no nada más Japón, está perfectamente lo hemos dicho desde el principio. O sea, los experimentos nazis también, trasplantes, todo eso se llevó a cabo gracias a ese tipo de atrocidades durante la guerra. Y pues igual, ya nos quedan los últimos, pues no 15, yo creo que más bien 10 minutos nos quedan aproximadamente. Y pues no sé con qué quieran cerrar o de qué piensen de esto. Yo quisiera saber si al menos alguno recibió un castigo. Ay, Espero que sí. pues no todos. De hecho, cuando los rusos ya les están pisando los talones, ¿verdad? Lo que Ishii pues hace es dar un discurso, ¿verdad? Y decirles ¿saben qué? Ya Japón ya no va a ganar esta guerra por más que lo intentemos, pero todos tienen prohibido comentar algo de lo que pasó. Si se sabe que alguien dijo, yo mismo voy a ir a buscar. Y los pues voy a quedaron encontrar. amenazados. Sí, y les dio cápsulas incluso de cianuro. Y cuando los encuentren, Se las comen. bye. ¿Sí? Y cuando llegan, él les dijo, quemen todo, desháganse de todo. Incluso con todas las personas adentro. Incluso las personas, exactamente. Era de imaginar. ¿Sí? Pues solo 12 personas fueron presentadas, ¿ya? En uno de estos juicios que hubo. Ninguno fue condenado. Todos fueron de regreso a Japón. Todos ya, para 1950, ya estaban de regreso en Japón. Todos, ¿sí? Les ofrecieron inmunidad total, la reinserción a carreras como médicos, ¿ah? Así es. Les dieron incluso apoyo para que continuaran con sus estudios. Todo esto a cambio de que liberaran toda esta información, que es más o menos lo que pasó con los mismos gringos en Alemania, con la operación Paperclip. Ellos se llevaron a estos alemanes y les dijeron, no te vamos a vivir, pero vas a trabajar para nosotros. Y nos vas a decir qué fue lo que investigaste y los resultados de todos los experimentos que hiciste. Incluso Ishii no enfrentó ningún juicio. Incluso tengo entendido que lo dijo abiertamente ya antes de morir, porque no creo que fuera por el 2014. O sea, la mayoría de las personas que estuvieron bien involucradas a estos vivieron muchos años. Muchísimos. Pero uno de los juicios importantes fue ya después, fue en el 2002. Sí, y uno de ellos lo decía abiertamente que él abusaba de las mujeres.
porque podía y quería y podía hacerlo. Creo que- Realmente, Estaba viendo que uno de los que se supo ya más reciente, 2016, por ahí 2015, o sea, no manches, un chorro de años. sí, Cosas de que hecho, pasaron hace 70 años. sí, pues de hecho había estas personas que fallecieron hasta los 90 años. O sea, que todavía vivieron toda la vida protegidos. Bien Protegidos. Sí, comenta Alfredo Lem. ¿Me pueden decir de qué se trata el tema de hoy? Claro que sí, el Escuadrón 731. Creo que todo el tema lo desenvolvimos de manera muy Muy por encimita de muy lo por que, encimita. de lo No que lo de podemos verdad fue. tocar tal cual. Pues fueron las atrocidades que hicieron los japoneses durante la Segunda Gran Guerra. Hay una película, de hecho, relacionada, pues si quieren verla, pues ahí búsquenla. ¿Cómo se llama dicho review? Pues, se llama Los hombres detrás del sol. Los hombres detrás del sol. Tufei Moon, por si saben japonés. Muestra las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731. La película está hecha en honor a las víctimas, o sea, es que otra cosa, con la intención de que no se olvide qué fue lo que pasó. Y es una película que no es conocida, a diferencia de cuando tocan temas de la Segunda Guerra. Pero pues ahí está. Y pues, como decíamos, Ishi no enfrentó juicio, ¿verdad? No hubo una condena ni nada, ¿verdad? Cuando termina la guerra, regresa, ¿verdad? Incluso se dice que le dieron todavía, en Estados Unidos todavía le dio $250,000, ¿sí? Para que cuando él regresa a Japón, él incluso establece una clínica, ¿sí? Y siguió trabajando como médico en Japón, ¿sí? Después se convirtió en cristiano Ah, claro, ese no falla. y jamás esbozó ni una mínima muestra de arrepentimiento por todo lo que hizo. No, ellos escribió un libro. Creo que sí. Él muere en el 59, ¿sí? Murió de cáncer, ¿sí? Y pues sin pagar por ninguno de estos crímenes. Y hasta el día de hoy, pues creo que Japón no ha ofrecido ni siquiera una disculpa, ¿verdad? Por todo eso. Hace poco hubo un movimiento por los descendientes de estas víctimas que deseaban una indemnización o pedían una indemnización al gobierno japonés por los crímenes cometidos contra su mismo pueblo. Sin embargo, pues no hubo respuesta. Recuerden que en esos tiempos todo era a nombre del emperador. Morías como los kamikazes, que los kamikazes morían por el emperador. Como los samuráis. Esos eran, pero también morían por el Pero emperador. también. Sí, correcto. Pero pues estamos de acuerdo, como dice Es que un esta kamikaze es una niñana, acción, que ¿no? es Que es a terrible. nivel interno. Fue algo muy horrible Los y kamikazes salieron del ejército japonés, que eran estos soldados que estaban entrenados para morir, estrellar sus aviones contra estructuras en la guerra. Pues. No tenía los ojos bien abiertos. Ujú. Pero Podría ser. estaban cegados por el poder. No por lo que están pensando, es porque estaban cegados por el poder de su emperador. Sí, sí, sí. Sí, porque definitivamente el régimen del Oriente siempre tuvo esos tintes muy comunistas. Sí, sí. Hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha se eligen por esos métodos. Últimos 5 minutos, Sí, con que nos quedamos de este. qué mala onda que, bueno, o sea, qué horrible que no tuvo un castigo, no tuvo una pena por hacer estos actos en contra de las personas. Sí. O sea, gente inocente, o sea, personas, o sea, a fin de cuentas eran personas. Sí, que de igual manera ningún castigo se iba a comparar con las atrocidades que habían hecho. Si no podían cortar el brazo 80 veces. Pues Que no, 80 pero son poquitas. pues no, pero al menos una de las inyecciones de todas y cada una de las enfermedades que se desarrollaron o con las que tenían planeado para que sintieran un poquito, yo pienso. Bueno, el problema es que si hacían eso, pues Derechos humanos. Igual sería la misma. deja tú, o sea, sería no lo mismo. iba a soltar la información. Sí, no. Que es lo que les interesaba más bien. Realmente puso su vida por encima de todo. ¿No? Porque Sí. hasta que su vida peligró fue cuando dijo, ahí está el resultado de todas mis investigaciones, pero dame amnistía.
Qué listo. Sí, sí. Pues yo creo que ya lo tenía planeado, ¿no? No ha de haber sido así como que, ay, no, pues ya pasó esto, no, pues ahí está. No, va a ser así como que, ¿saben qué? Puede pasar esto, nos pueden agarrar, puede pasar esto, y esto es lo que se va a hacer cuando llegue el día. Hay que, ¿Quién sabe? Fíjate? Pero, pues si tú eres consciente que vas a tener una consecuencia, te detienes. No, Estaban cegados. no Pues que- siempre es así. Si te pones a pensar, es lo que que hacía. dependiendo también el acto. O sea, no vas a este tipo de cosas con algo pues menor, ¿no? Sí, Sí, claro, claro. pero también si él llegó a amenazar a su mismo círculo, Ujú. era porque ya se daba la idea de que pues, Podía pasar. Sí, podía pasar. Pero la mayoría de los dictadores que han atravesado a través de la historia, que hablan de estos, que habla del tema del genocidio principalmente, pues sí perdieron la cabeza a la mitad del camino. Iniciaron con una propuesta firme, pero creo que el poder los enloquece y terminan saliéndose de contexto. Al menos me refiero al ideal, porque hablábamos de que inicialmente, o sea, el tema principal de lo que se trataba era un laboratorio de investigación y prevención de enfermedades. Y fíjate en qué desencadenó en experimentar con personas vivas, cómo reaccionaban ante ciertos estímulos. Pues creo que el poder también te enloquece. El poder en exceso es malo, muchachos. Por favor, por favor. Ya. Este es un claro ejemplo, ¿verdad? Así es. pues bueno, Nos quedan 3 minutos. Bien. vamos a despedirnos. ¿Qué Sí, les parece? vamos a ver. Pues fui hecho en Limón de Cristo. Me pueden encontrar ahí, ya saben, como sí, hecho en Limón de Cristo. Igual estamos en Facebook, estamos en Instagram también. Y anocheciendo en Tatooine para las transmisiones. Pues yo soy Inana Lira y en el Facebook todavía no estamos en otras páginas, por mientras por ahí me pueden encontrar. Y pues yo soy, debe decir fui, pero no toda soy, Arnulfo Andrade. Me puedes encontrar en YouTube como Arnulfo Andrade Relatos, igual en TikTok, igual en Instagram, y igual en Facebook. Ahí si te gustan los relatos de terror de la frontera, pues tengo ahí algunos que te pueden interesar. Pues bueno, yo soy Armando Recendis, agradeciéndoles que hayan estado aquí con nosotros. A mí me pueden encontrar como AR Exploración Paranormal en todas las plataformas, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, incluso también TikTok. Nosotros somos el equipo de Anocheciendo en Tatooine y esto fue Enigma 1300. Chao. Era lo que tenía que decir la semana pasada. Que dije anoche que Ahora sí cerramos chido. Enigma. Cerramos chido. Como yo que estaba acá. Sí. Dije yo. Bien diva el que tiene poder en el trabajo, ¿verdad? Sí, que van a cambiar un cuarto turno. Ya no salimos del aire. No más pasa por rato. Sí, o sea, Es que tiene mucha pelucita y tenía yo tentación, pero sabía que si lo agarraba se iba a estar escuchando. ya Muchachos. saben. No hablo, y cuando hablo me vas a hablar tú. No viene, no te hace cabrón. ¿No? También si vinieras más seguido, compa. Pues, Ay, me acá pasó todo otra vez. no se puede trabajar así. Muchachos, este tema realmente se trató de tocar con muchas pincitas porque sí tiene tintes demasiado nazis. Pero pues aquí podemos hablarlo abiertamente, ¿va? Violación, extorsiones y muchas cosas más. Experimentos de todo tipo. Yo les recomiendo que vean la película. Es como la que le sacaron y ella gritaba que la mataran a ella, pero que a su bebé no. Ay, yo lloré tanto. Y la Mi verdad, corazoncito se me decía si tienes así. un poco de empatía, no eres como otros, matan gatos y cobran de todos modos. Ay, pues bueno, ya saben, si quieren que toquemos algún tema en especial, algún específico, nos pueden mandar mensaje, le pueden mandar mensajes a la página, ¿no? De Anocheciendo en Tatooine, cualquier cosa que quieran que toquemos. La siguiente semana, pues supone que vamos a hablar de un tema un poquito más paranormal, algo de que les gusta, les llama más la atención.
todos los temas que tratamos aquí son interesantes, pero hay algunas cosas como que no podemos abordar directamente. Agradecerles que estén aquí con nosotros. Arnulfo Andrade, Nalira, Echenque Montecristo, Armando Reséndiz, muchas gracias por acompañarnos. ¿Otra cosa? Muchachos, los amo. Esténse pendientes porque vienen cositas chidas. Nos vemos. El pack de la encina.